Hola a todos y todas. Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a viajar en el tiempo nada menos que 600 años atrás. ¿Para qué? Pues para desvelar los secretos de una revolución musical, una que lo cambió absolutamente todo. Preparaos porque vamos a hablar de una época llena de genios, de inventos que parecen de ciencia ficción y de sonidos que, os lo aseguro, siguen muy vivos hoy en día. A ver, si pensamos en la palabra revolución, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente imágenes, cambios drásticos, quizás algo de ruido, ¿vale? Pero, ¿a qué suena una revolución? ¿Puede una revolución sonar? Pues sí. El Renacimiento no fue solo una explosión de arte y ciencia, fue sobre todo una auténtica revolución para nuestros oídos. Sé que esto puede sonar un poco exagerado, pero es que es la verdad. Hace unos 600 años, entre el 1400 y el 1600, pasó algo que puso los cimientos de casi toda la música que escuchamos hoy en nuestras playlists. ¿Listos para descubrir qué fue? ¡Vamos a ello! Venga, vamos con el primer secreto. A esta época la llamamos Renacimiento, que significa volver a nacer. La pregunta es, ¿qué es lo que renació exactamente? Y sobre todo, ¿cómo afectó eso a la música? Pues mirad, el Renacimiento fue como un reboot cultural a lo grande. Imaginad que durante siglos casi todo el arte y el pensamiento giraban en torno a Dios, a lo sagrado. Y de repente, ¡zas! La gente empezó a interesarse de nuevo por el ser humano, por las emociones, la belleza, la inteligencia, por la vida aquí y ahora. Y claro, ese cambio de mentalidad lo puso todo patas arriba. Y en medio de todo este jaleo, fijaos en esta fecha. Alrededor de 1440 pasa algo que lo cambia todo. Se inventa la imprenta. Pensadlo bien, la imprenta fue el Internet de su tiempo. Por primera vez en la historia, las partituras se podían copiar y repartir por toda Europa a una velocidad de vértigo. Las nuevas ideas musicales, los temazos de la época, se hicieron virales. Vale, genial. La música se estaba extendiendo como la pólvora. Pero la gran pregunta es, ¿cómo sonaba? ¿Cuál era ese sonido secreto que la hacía tan diferente, tan revolucionaria? Pues para entenderlo, lo mejor es comparar. La diferencia de verdad era brutal. La música de antes, la medieval, era como más directa, más simple. Pero en el Renacimiento, de repente todo se vuelve más rico, más complejo. Es como si los compositores empezaran a tejer con sonidos, entrelazando varias melodías a la vez. El resultado era una especie de tapiz sonoro, súper denso y lleno de colores y detalles. Y la palabra clave, el gran secreto de este sonido, es esta: polifonía. Viene del griego y significa muchos sonidos. Y la mejor forma de entenderlo es imaginar un grupo de WhatsApp, pero uno que funciona perfectamente. Cada persona dice algo distinto, interesante, a su ritmo, pero en lugar de ser un caos, todo encaja y juntas crean una única conversación súper armoniosa. Pues eso es la polifonía. Pero esperad, que hay más. Había otra técnica alucinante que usaban que se llamaba pintura de palabras. Era literalmente como usar emojis musicales. A ver si me explico. Si la letra decía subir al cielo, la melodía se hacía más y más aguda. Si hablaba de caer al abismo, pues la melodía bajaba a notas graves. La música no solo acompañaba la letra, es que la dibujaba con sonidos. Una pasada. Venga, va, una pequeña pregunta para ver si se ha entendido esto de la pintura de palabras. Si en una canción de esta época la letra habla de la muerte, ¿qué creéis que haría la melodía? Probablemente, opción A, se volvería más rápida y alegre. Opción B, se haría más grave y lenta. O opción C, no cambiaría en absoluto. A ver qué pensáis. Claro, toda esta revolución musical no pasó así, de la nada. Necesitaba a sus protagonistas, ¿no? Pues el Renacimiento tuvo a sus propias superestrellas, compositores que eran auténticos idols, cuyas obras eran tan famosas y deseadas como las de los artistas que petan hoy las listas de éxitos. Y ojo, que no son solo nombres raros en un libro de historia. Josquin Després era el innovador, el que marcaba tendencia, el que todos copiaban. Luego estaba Palestrina, que era como el rey de la música sacra. Hacía unas cosas que sonaban celestiales. Y Thomas Tallis, un genio inglés que era un superviviente nato, un camaleón. Consiguió componer para 4 reyes y reinas distintos, cada uno con sus propias y estrictas reglas religiosas. Imaginaos. A ver esa memoria. Segunda pregunta. ¿Qué compositor era este crack de la adaptación, este maestro de la supervivencia musical en la corte inglesa? ¿Era A. Josquin Després, B. Giovanni da Palestrina o C. Thomas Tallis? Vamos a por otro secreto, y este es importante. A menudo pensamos que esta música antigua era solo para iglesias, ¿verdad? Pues, error. El Renacimiento le puso la banda sonora a la vida entera, desde la misa más solemne hasta la fiesta más top en el palacio de un noble.
Y claro, no es lo mismo componer para una catedral gigante que para el salón de un palacio. La música religiosa, la sacra, tenía que ser potente, grandiosa, para que el sonido llenase esos espacios enormes. En cambio, la música secular, la de las fiestas y las cortes, era más íntima, más detallista. Era la oportunidad perfecta para que los músicos demostraran lo buenos que eran. Para la gente con poder en esa época, la música era fundamental. No era solo un hobby. Tener tu propia banda de músicos o saber tocar un instrumento era un símbolo de estatus, de ser una persona culta. En definitiva, era una forma de demostrar tu poder. Y última pregunta del día, pensemos en esa diferencia entre música para la iglesia y música para fiestas. Un madrigal, que era un tipo de canción muy poética y súper expresiva, ¿dónde os imagináis que se escucharía? A. En una catedral enorme durante la misa. B. En una fiesta privada en un palacio. O C. En un monasterio durante el rezo. Y con esto llegamos al último secreto, y para mí el más alucinante. Vale, todo esto pasó hace 600 años, pero ¿y a nosotros qué? ¿Por qué debería importarnos hoy en día? ¿De qué nos sirve todo esto? Pues aquí está la clave de todo. La forma en que entendemos hoy la música, la armonía, cómo se combinan los sonidos, la importancia de que la música exprese lo que dice la letra, incluso la idea de que una canción sin letra pueda ser una obra de arte, todo eso empezó a cocinarse aquí, en el Renacimiento. Esta línea de tiempo lo deja bastante claro, ¿verdad? El Renacimiento pone las reglas del juego. Sin esas reglas, sin esas bases, no tendríamos ni la ópera del barroco, ni las sinfonías del clasicismo. Y sí, aunque suene loco, la estructura de muchas de las canciones pop que escuchamos hoy en día no sería la misma. Todo está conectado. Esta frase lo resume todo a la perfección. La música del Renacimiento buscaba el equilibrio. Era como una balanza perfecta entre la razón y la emoción, entre lo humano y lo divino, entre la belleza de este mundo y la espiritualidad. Y encontrar ese equilibrio, bueno, eso es lo que cambió la música para siempre. Y para terminar, os dejo con una pregunta para darle al coco. Si la imprenta fue la tecnología que revolucionó la música hace 600 años, pensad en hoy, con la inteligencia artificial creando canciones, el streaming, TikTok. ¿Cuál de todas estas innovaciones creéis que la gente estudiará dentro de 500 años como el gran cambio que lo definió todo en nuestra época? Ahí lo dejo. ¡Hasta la próxima!